Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de adoración y de alabanza, donde le hemos podido expresar nuestra gratitud a nuestro amado Dios, quien nos sustenta, nos sostiene, nos habla todo el tiempo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pudieron estar en la película del miércoles pasado? Levante su mano iba a decir levante su mano sin vergüenza, pero no iba a sonar bien, sin miedo, sin temor. Gloria a Dios, qué lindo. Con ese apoyo audiovisual poder ir viendo una idea de lo que va a ser el gobierno del anticristo, la persecución. Decíamos que era una película muy sencilla, pero que expresaba bien bíblicamente, ¿no?, lo que va a ser después del rapto, en el cual nosotros estamos incluidos en ese rapto, amén. Para no quedar en ese tiempo, veíamos cómo las protagonistas de la película, mientras el Señor estaba hablando a través de su siervo, justamente de los tiempos finales, y estaban en otro mundo, ¿no? Hay muchos cristianos en este tiempo que están en otra órbita, y es tan lamentable, tan penoso. Tenemos que ser como la tribu de Isaacar, entendidas en los tiempos, entendidos cada uno de nosotros en los tiempos que estamos viviendo, saber dónde estamos parados, tener ideas, tener conceptos, criterios bien claros. Amén. En lo espiritual no hay puntos grises. En estos días hablábamos, y hoy justo charlábamos un poquito con mi hermano Marcos también, ¿cuántos cristianos en estos tiempos tienen un espíritu antisemitista? Yo no entiendo, ¿no? Es como que los judíos sean hinchas de Hitler, una cosa así. No entiendo cómo el pueblo evangélico no puede amar a Israel. Una falta total de revelación de Dios, una falta total de comprensión de la palabra y básicamente a veces de lectura de la palabra. No se lee la Biblia. Entonces se dejan llevar más por ideales políticos que por lo que Dios dice y por las profecías. Y muchos hoy se están rasgando las vestiduras por los niños de Palestina y los niños de la Franja de Gaza y la pobre gente de Irán. Y la verdad es lamentable. Hay algo que yo quiero dejar bien en claro. Amar a Israel no es odiar al resto, ¿no? Eso tiene que... Yo creo que ustedes lo saben, pero por las dudas yo lo aclaro. Nunca les voy a infundir el odio hacia otra nación o hacia la gente. Son almas después de todo. Pero las almas toman decisiones, adoptan bandos, tienen acciones. No nos olvidemos que muchos de los civiles, lamentablemente, no todos, pero muchos de los civiles en Gaza, porque el mundo ya se olvidó de lo que pasó el 7 de octubre del año 2023, donde no hay que olvidar que atacaron a los kibutz en Israel, atacaron a una población civil, y contar y detallar las atrocidades que cometieron es algo espantoso. Espantoso, meter bebés en microondas y cosas peores aún que esas, ¿no? Yo me acuerdo que años atrás yo había comentado aquí en una prédica lo que ellos tenían en su corazón. Ellos proclamaban y decían: un día vamos a romper los alambrados y vamos a arrancarles el corazón a los judíos que viven del otro lado. Y lo hicieron, al final lo hicieron. Y el mundo se olvidó de eso. Y mucha de esa gente que hoy están sufriendo por consecuencia de sus propias decisiones, se sacaban selfies y celebraban al lado de los tanques de guerra israelitas prendidos fuego. ¿Se acuerdan esas imágenes? Muchos civiles que le daban trabajo en Israel les dieron el mapeo de los kibutz para que luego los terroristas de Hamas puedan entrar. Y no nos olvidemos que en la Franja de Gaza, Hamas fue elegido por el voto popular. No nos olvidemos de ese detalle. Y por supuesto que hay niños sufriendo que no tienen nada que ver
pero sufren por las decisiones de los grandes. Siempre el inocente sufre por la injusticia del propio ser humano, no es Dios el culpable. Israel ha tratado de evitar de todas las formas posibles las pérdidas de gente inocente, de civiles, y eran ellos mismos los que les bloqueaban los corredores humanitarios. No nos olvidemos de eso. Si los medios tapan cosas para engañar a la gente, los creyentes tenemos visión espiritual y tenemos que tener buena memoria, ¿no?, de las cosas. No nos olvidemos que este problema actual con Irán se inició porque Irán hace años viene amenazando con una destrucción nuclear, ¿sí? Hace años. Y esa gente lo hace. Esa gente no amenaza porque si no más. Y se ha tratado de detener y hubo algunos tratos internacionales y algunos altos y habían aceptado que enviaran inspectores de la comunidad internacional para que inspeccionaran el enriquecimiento del uranio, con el cual se puede generar energía eléctrica, como tenemos aquí en Argentina, energía atómica, o se pueden hacer bombas, pero por las grandes cantidades de uranio enriquecido, la comunidad internacional podía detectar de que no estaban haciendo electricidad. Y en estos últimos tiempos ellos bloquearon a los inspectores y están diciendo: nosotros vamos a hacer lo que queremos. Y allí es donde Israel inicia un ataque con drones a objetivos nucleares y objetivos militares. La respuesta de Irán, ¿cuál es? Enviaron danadas de misiles a la población civil, sin importar quién caiga. Entonces, siempre el diablo trata de transformar en víctima al victimario. Y ni hablar de que esa gente, mucha gente allí en Irán, están totalmente en contra del régimen que ellos mismos están sufriendo. Ellos están sufriendo el régimen. Esa gente, hermanos, ¿de verdad alguien puede todavía creer que hay un conflicto territorial allí? Yo siempre le digo a la gente, la provincia de San Luis, que no es la más grande de la Argentina, tiene algo de 28.000 y piquito de kilómetros cuadrados de territorio. Israel tiene, 78.000 y pico. Me corrijo. 78.000 y pico de kilómetros cuadrados de territorio. Israel tiene 21.000 y pico. Es poco más que una cuarta parte de San Luis. El mundo árabe tiene millones y millones de kilómetros cuadrados de territorio y tienen todo el petróleo, el gas, todo lo que quieran. ¿Usted cree todavía de que eso es una guerra por territorio? No, señor. Es el espíritu de Amalek que desde tiempos antiguos ha tratado de destruir Israel. Ellos lo dicen a boca de jarro y dicen: vamos a borrar a Israel de la faz de la tierra. ¿Puede haber cristianos que defiendan eso? Sí, hay. Más de lo que uno pudiera pensar. Y eso nos habla del estado, esto tiene que ver con lo que estamos estudiando, el estado espiritual y mental de gran parte del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, que no tiene discernimiento, que no puede ver más allá de sus narices, que no sabe dónde está parado, que no conoce las profecías. Lo que está pasando está anunciado. Ezequiel 38 nos da revelaciones de naciones que iban a tratar de destruir a Israel y que iban a hacer un ataque final. Y entre ellos está Turquía, está Rusia, está Cus, Etiopía, está Irán, Irak, etcétera, etcétera. Algo de 330 misiles hubo. ¿Usted sabe lo que son 330 misiles balísticos cayendo sobre un territorio? Si Israel no fuera el pueblo de Dios y no tuviera la cúpula de hierro, ya hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Si a nosotros nos llegaran a atacar con 330 misiles, vamos diciéndole: Señor, esperanos que ahí vamos. Nos hacen desaparecer. Y Argentina es un territorio infinitamente más grande que Israel. La franja de Gaza podría haber sido destruida en cuestión de horas con el poderío armamentístico que tiene Israel. Es impresionante.
podrían haber tirado un par de misiles y borran la franja de Gaza de un solo saque y se ahorran de perder vidas. Pero para no causar muertes civiles, Israel hace incursiones militares con soldados que están perdiendo la vida. Muchos soldados israelíes están muriendo en esas incursiones. No sé si alguien vio por ahí en las redes una foto de un hospital, un centro de emergencia en la franja de Gaza, y frente al centro de emergencia, a la guardia del hospital, están los túneles de Hamas. Esa gente es perversa. Es el demonio mismo encarnado. Yo me acuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de hablar con un musulmán en la ciudad de Mar del Plata, que hay una mezquita muy importante. Y cuando le hice la pregunta acerca de, porque él decía y sostenía que a diferencia de los cristianos, que tenemos varias ramas, ellos son una sola cosa y no tienen división, lo cual es una gran mentira. Están los sunitas, los chiitas, están los bahá'í, que son perseguidos por ellos mismos porque son una rama pacífica. Y ellos los tratan de tibios, entonces hay que matarlos porque son traidores. Porque no están dispuestos a establecer el régimen que ellos quieren establecer. De hecho, en Haifa, la ciudad que fue bombardeada hace un par de días, una ciudad hermosa, donde estaba antiguamente el puerto de Cesarea, que figura en la Biblia, están los jardines de Bahá'í, que es un paraíso. Bueno, y yo le preguntaba, ¿qué opinaba de...? Porque ya que son todos lo mismo y todos piensan lo mismo y están todos de acuerdo, ¿qué opinaba de la violencia ejercida por grupos de musulmanes que quieren eliminar a los que piensan diferente o tienen una fe distinta? Y yo les digo, ni Maradona ni Messi gambetearon tan bien como me gambeteó el musulmán, porque no me supo dar respuesta, porque supuestamente si son todo lo mismo y están matando a los cristianos y están matando a los que ellos le llaman infieles, con eso yo le estoy diciendo, vos también estás de acuerdo con eso, porque son todo lo mismo, supuestamente no hay división de criterios. El Corán mismo contiene violencia, el Corán, que es como decir, haciendo una muy mala comparación, la Biblia de ellos. Ese es el terreno internacional. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, en Lucas 21, dijo, observen lo que pasa con Israel y con las demás naciones. Observen la higuera, mirad la higuera y los demás árboles. Nunca el Señor nos mandó a meternos en una burbuja o a escondernos en un monasterio. El Señor nos mandó a estar atentos, con el radar bien encendido y funcionando, con todo lo que pasa con la geopolítica. Porque eso nos da las pruebas de que todo lo que está profetizado es verdad y se está cumpliendo. Hay un versículo en la Biblia que habla de que profetizó el 14 de mayo del año 1948, cuando nace la nación de Israel. La palabra del Señor dice, ¿nacerá una nación en un solo día? Pues yo digo que sí, dice el Señor. Se cumplió en el 48. La guerra de la independencia, al otro día de que ellos fueron declarados nación cuando todavía no tenían ejército, está profetizado en la palabra. La palabra dice que cuando ellos iban a ser libres, las naciones que los rodean los iban a atacar y ellos se iban a defender con 7 pastores, dice, y con gente del pueblo, no tenían ejército. Muchas cosas ya están cumplidas, quedan pocas por cumplirse. Nunca podemos estar del lado yo se los voy a decir así clarito, del lado del diablo. Porque en el terreno espiritual hay solo 2 bandos y no hay neutralidades. Es lo que al ser humano le cuesta entender y hay cristianos que le cuesta entender. Eso es patético. Que no hay una senda por el medio, o estamos del lado del reino de la luz o del reino de las tinieblas. Amén. Y usted dirá, bueno, pero el pueblo de Israel no es perfecto. Claro que no es perfecto. Sigue siendo el pueblo de Dios. O usted y yo somos la iglesia. ¿Somos perfectos nosotros? No somos perfectos. Imagínense que por no ser perfectos el Señor diga, ustedes no son más mi iglesia. ¿Qué les parece? Estamos al horno si fuera así.
Claro que el pueblo de Israel no es perfecto, claro que no hacen todo bien. Claro que tienen sus grupos los ultraortodoxos que a los cristianos no nos quieren ver ni en figuritas. No importa eso, no importa. Siguen siendo el pueblo de Dios y no nos olvidemos que nuestro Mesías vino ¿de dónde? ¿Nació en Rusia? Nació en Israel. Según la carne él fue judío. Y la palabra del Señor dice que la ley le fue encomendada al pueblo de Israel. Y la palabra del Señor profetiza una restauración futura de la nación de Israel. La palabra del Señor profetiza y dice, otra vez escogeré a Jerusalén como mi trono en la tierra. Es un conflicto espiritual. Cuando Dios le da la oportunidad, ¿por qué lo desecha a Saúl? Usted mira la historia de Saúl y la historia de David, parece que David cometió errores mucho más graves que los de Saúl, pecados mucho más graves, humanamente, pero Saúl cometió un pecado gravísimo. Dios le entregó a los amalecitas en sus manos y le dijo, este pueblo es un pueblo satánico, quiero que lo elimines, que no dejes nada de Amalek. Y le dijo, no quiero ninguna ofrenda de Amalek, no quiero nada, no quiero una oveja, no quiero una vaca, de Amalek no quiero absolutamente nada, yo quiero obediencia. ¿Y qué hace Saúl? Deja vivo al rey. Y escoge de los animales de Amalek para darle una ofrenda al Señor, cuando el Señor le había dicho claramente. Pero no fue solo eso. Cuando viene Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquel jovencito tímido, porque así empezó Saúl. Cuando usted estudia la palabra, va a ver que cuando a Saúl lo están por ungir rey, él está escondido detrás del bagaje porque es tímido y tiene vergüenza de aparecer en público. Ahora ese jovencito tímido se convirtió en un cara dura, que en la cara le dice al profeta de Dios, he cumplido con todo lo que Dios me ha pedido. Samuel le dice, no, estás mintiendo. ¿Qué es todo ese balido de ovejas que yo estoy escuchando? ¿Y por qué dejaste vivo al rey? Y según dicen los historiadores, no es que fue de un día para el otro que Samuel lo agarre y después lo mata al rey, porque él mata al rey de Amalek, sino que pasó un tiempo y este tipo tuvo descendencia, y de esa descendencia viene el malvado Amán en el libro de Esther, el que intenta eliminar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Y si seguimos en la historia, viene Hitler, que intenta eliminar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Es el mismo demonio, el mismo espíritu que generación tras generación va tomando gobiernos, va tomando naciones, generalmente descendientes de la misma, de Amalek, y va intentando eliminar a su pueblo, al pueblo de Dios. Es el mismo. Cuando hoy se levanta un líder iraní y dice vamos a eliminar de la faz de la tierra a Israel, es el espíritu Amalek. ¿Y qué dijo Dios? Desde ahora en adelante, el trono de Amalek y mi trono vamos a estar en guerra por todas las generaciones. El que dice que la palabra de Dios no es palabra de Dios, no conoce la historia, por lo menos, ¿no? El Señor lo dijo. Va a haber una guerra con el trono de Amalek, con el trono de Satanás, que usa estas naciones y esta gente. Por eso estuvimos viendo el miércoles pasado que el primer evento que esperamos es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, pero que iba a haber un ambiente mundial muy entenebrecido previo a lo que se está por venir, a lo que está por venir, que es el arrebatamiento, y comienza a correr la semana número 70 de Daniel capítulo 9, de la profecía de las 70 semanas, con el gobierno del anticristo. Sí. Pastor, ¿qué pasa con el cristiano que lee no matarás y que no tiene un partido a favor de Israel o de Irán, sino que está en contra de la violencia? Es que está bien, todos estamos en contra de la violencia. Y ya habíamos explicado que no matarás es una mala traducción. No asesinarás es el término correcto. No asesinarás.
Cuando en un enfrentamiento policial, esto ya lo dijimos, un policía tiene que abatir a un delincuente, no es un asesino el policía. Está bajo autoridad y no en vano lleva la espada, dice Romanos, ¿sí? Ahora hay que entender algo. Y acá vamos a poner una diferencia. Israel no es una congregación cristiana. Israel no es una persona. Israel es una nación, un Estado. Y un Estado se tiene que defender. Un Estado tiene fuerzas armadas. Las FDI quiere decir fuerzas de defensa israelí. Israel no es el agresor. Israel se defiende. Israel previene ataques. Por eso es FDI, Fuerzas de Defensa Israelí. Entonces Israel, como si fuera Argentina, como cristiano, soy un siervo de Dios, pero si me están atacando, si un país está atacando a mi país, yo voy a esperar que nuestras autoridades pongan las Fuerzas Armadas a defendernos. ¿O usted no? Me preocuparía que el presidente y el general del ejército argentino y todas las fuerzas que tenemos se pongan a orar en vez de sacar los tanques y los aviones. No, saquen los tanques, los aviones, la infantería, los barcos y nosotros oramos. Pero mientras tanto, el aparato de defensa de un país tiene que funcionar. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Es contra potestades de las tinieblas, contra los gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Pero un Estado se tiene que defender. Ahora, si Israel fuera agresor, entonces yo sigo diciendo, porque la palabra lo dice, es el pueblo de Dios, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Estás actuando mal. Pero Israel se está defendiendo. Y yo siempre digo, a todo el que opina en contra de Israel y que es pro Palestina, y vemos acá algunas artistas con H, ¿no? de hartantes, en nuestro país que son pro Palestina, vayan, son mujeres promiscuas, liberales, vayan a hacer la vida que hacen allá. Vayan donde está el régimen talibán, a ver si van a seguir levantando la banderita de Palestina. Tienen que dar gracias si las dejan con vida en una prisión. Porque son regímenes opresores. Son opresores. Son violentos. Y el mundo, escuchen bien lo que les voy a decir, y a los que estén mirando por las redes, el mundo debería agradecerle a Israel que ellos están poniendo los muertos, ellos están poniendo el pecho a las balas para que todo ese régimen no invada, porque el plan que tienen ellos es establecer un califato internacional. ¿Escucharon bien? Ellos no quieren solo quedarse con Israel. Ellos no quieren solamente el Medio Oriente. Ellos quieren gobernar, islamizar el mundo y establecer un califato mundial. Por eso yo siempre digo, hay gente, por ejemplo, gente que no cree en nada y se burlan de nosotros, de los que tenemos fe. Yo le digo a los ateos, sigan burlándose, que si se establece ese régimen, los primeros que le van a cortar la cabeza es a ellos, porque ellos también son infieles para los musulmanes, por no creer en nada. Por no creer en Alá, los ateos van a ser decapitados junto con los judíos y con los cristianos. Y junto con cualquiera que tenga otra fe. Entonces el mundo que se ríe son tan ignorantes que no saben que el pueblo de Dios está haciendo un muro de contención para que toda esa perversidad no arrase el mundo. Pero cuando la iglesia, yo voy a explicarlo de esta forma y usted me va a entender. Israel es el muro de contención físico, militar. Y la iglesia de Cristo, nosotros, somos el muro de contención espiritual. Porque el anticristo no puede gobernar en tanto la iglesia esté en la tierra. Lo voy a repetir, a ver si nosotros entendemos, pero por ahí hay uno que mira
y no entendía esto hasta hoy, espero que lo entienda. Israel es el muro de contención físico y militar, y la iglesia de Cristo es el muro de contención espiritual. Si cayera Israel o cayera la iglesia, esto invade todo antes de tiempo. Por eso Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser hollada. Hollada es esto es hollar, es pisotear por los hombres. De manera que Israel tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Y fíjese que nunca el Señor nos mandó a orar por la paz mundial, porque nunca va a haber paz mundial. En 6.000 años de historia, 6.000 años de historia, esto es una estadística de un organismo internacional, 6.000 años de historia de la humanidad, hubo solo 23 años de paz. ¿Qué le parece a usted? Saque el porcentaje. 23 años de paz en 6.000 años de historia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hubo alguna nación guerreando contra otra. En el siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales. Recuerdo la vocera presidencial de Estados Unidos, un periodista francés, le hizo una pregunta capciosa, hablando de que, bueno, hoy Estados Unidos no representa en absoluto la libertad y que como que eran una vergüenza internacional. Y esta mujer le contestó y le dijo, bueno, decile a tus colegas y a los que dicen eso, que si no fuera por Estados Unidos, ustedes estarían hablando alemán. Porque no nos olvidemos que cuando Hitler empieza sus campañas militares, a los primeros que se los devora de un bocado es a Francia e Inglaterra. Inglaterra y Francia se los comió. No les dio tiempo ni a desenfundar. Si no entraba Estados Unidos, ojo, Estados Unidos ha cometido atrocidades, no estoy defendiéndolos, pero las cosas hay que analizarlas objetivamente. Objetivamente. Esas 2 bombas que probaron en ciudades, en Nagasaki, en Hiroshima, eso fue una atrocidad. Porque Dios permite que alguien tome el poder, pero a veces el que tiene el poder hace lo que quiere, ¿no? Y no era así la cosa. Pero yo les digo que si Estados Unidos no se levantaba como potencia después de la Segunda Guerra Mundial, estaríamos todos subyugados. Estaríamos subyugados. Hace rato. Dios sabe por qué permite las cosas. Por eso el análisis de la geopolítica hay que hacerlo desde la óptica espiritual, profética, no desde fanatismos. Yo al que hoy me dice, porque el imperialismo yanqui, yo le digo, no, olvídate del imperialismo yanqui. El problema hoy viene por otro lado. Hay otro imperio que se está levantando, que es el de China, que es el modelo de gobierno del anticristo. Porque el modelo capitalista, yo siempre dije, este es otro análisis objetivo, nunca dije que era bueno, el modelo capitalista también es cruel, pero el otro es peor. Ese es el problema. El modelo capitalista es si te fue bien, ok, si te fue mal, arreglátela solo. Pero te dejan creer lo que vos quieras. El otro régimen quiere manejar todo y de paso los líderes siempre son los que se llenan los bolsillos, pero te dicen en quién creer y en quién no creer. Y ahí está el problema, se meten con la fe. Son antidios. Y de base, esa base está podrida. El que se tira en contra de Dios. Por eso no podemos nunca estar del lado de toda esa corriente. Por eso hay un esfuerzo por islamizar el mundo. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Saben que Europa está infectada del Islam? Y ellos mismos se dan cuenta y ya no saben cómo frenarlo, porque la tasa de natalidad, por ejemplo en España, está por debajo del mínimo que tiene que tener para mantener, vamos a decirlo así, la raza, la cultura. Lo están perdiendo, mientras que los moros, como le llaman ellos, son los musulmanes que habitan en España y en el resto de Europa, tienen mínimo 8 hijos cada matrimonio, mínimo. Se están multiplicando, se ve por la calle
por todos lados ves a las mujeres con el rostro tapado. A una niña que la acosaban en un colegio y se burlaban por su vestimenta, esa niña con un carácter tremendo, una niña musulmana, les dijo a sus compañeritas, ustedes ríanse, que de acá a unos años se van a vestir igual que yo. De chicos ellos saben que quieren imponer algo. Líbranos, Señor, y poder estar despiertos. ¿Qué es lo que te dicen los medios de comunicación? Usted tiene que informarse solo por los medios oficiales. Fueron los medios oficiales los que en toda la historia engañaron y fueron usados por los poderes de un lado y del otro. Fueron los medios oficiales. Hay que tener criterio propio y hay que tener revelación. Hay que tener en oración, Señor, dame sabiduría para vivir en estos tiempos. Amén. Sabiduría. Y estar fieles. Porque todo esto fue anunciado, vimos el miércoles pasado, guerras, rumores de guerras. Se calmó un poquito ahora lo de India y Pakistán. Explotó lo de Israel e Irán. ¿Irá a terminar esto? No lo sé. No lo sé. Porque antes del arrebatamiento de la iglesia está profetizado que va a haber una guerra de Israel con Irán. ¿Será esta? Tiene que estar el mundo en un caos tremendo para que aparezca luego el anticristo y con un tratado de paz magnífico, pongo las comillas, engaña al mundo entero, va a lograr frenar todo. Ya no con pequeños tratados que al otro día lo rompen, un alto al fuego y al otro día se tirotean. Va a lograr la paz mundial y se va a meter al mundo en el bolsillo. Sí. ¿Sí? Exacto. Israel, por eso dije, el análisis tiene que ser objetivo. ¿Es el pueblo de Dios? ¿Son perfectos? No, no son perfectos. Y muchas cosas que le pasan, o todo lo que les pasa, son consecuencias. Si usted como cristiano toma malas decisiones en su vida, por ser cristiano el Señor no lo va a librar de las consecuencias, usted las va a tener. Si usted como cristiano toma buenas decisiones en la guía de Dios, por más que el diablo se enoje, Dios a usted lo va a bendecir. ¿Amén? Es así. Y el pueblo de Israel, no es que por ser Israel son intocables. No. Porque recordemos que el 7 de octubre del año 2023 había una fiesta pagana en el desierto. No sé qué querías añadir. Bueno, cuando te acuerdes me decís. Estaban en una fiesta pagana, ¿sí? Los ultraortodoxos, que a mí me gusta, de repente, y es lindo ver cómo bendicen a sus hijos con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, y usan los tzitzit, esos tiritas que usan para recordar los mandamientos del Señor, pero en su tiempo libre se fuman un porro. ¿Sí? Religión, solo religión. ¿Se da cuenta? De que todo esto que está pasando, que aparte que son profecías bíblicas, se van cumpliendo, se siguen cumpliendo, es un trato de Dios con Israel. Es un trato de Dios con Israel, por eso Dios permite todo eso. Porque puede surgir esta pregunta, ¿o no? De decir, ¿y si es el pueblo de Dios, por qué Dios no lo defiende, no? Es que si Dios no lo defendiera estarían ya desaparecidos, pero además el Señor permite, porque hay un trato de Dios con Israel, porque rechazaron al Mesías. No nos olvidemos que Cristo murió por todos nosotros y por nuestras culpas también, no es solo el pueblo de Israel, pero la mano ejecutora fue el pueblo de Israel. Sí, fueron los soldados romanos, pero ¿quiénes gritaron crucifícale, crucifícale? Fueron los ancianos judíos. Entonces hay una consecuencia de todo eso, ¿sí? Hay una consecuencia. Y ellos analizan la Torá y es magnífico el análisis que hacen, pero cuando llegamos al tema del Mesías, hacen aguas. Hacen aguas.
los mejores exégetas de la Biblia, judíos, hombres sabios que analizaban, pero no versículo por versículo, letra por letra la palabra de Dios. Cuando llegan a Isaías 53 parecen niños de jardín infante. No saben cómo hacer para esquivar el tema de que Jesús es el Mesías. No saben cómo taparlo. De hecho, el otro día me enteraba por un judío justamente de que ellos estudian mucho la Torá, el Pentateuco, pero casi no se meten en los libros de los profetas. Lo evitan y se lo evitan a sus alumnos, los rabinos. ¿Por qué? Porque todos los profetas hablaron de Jesús. Y no pueden, ya, a ver, pueden disfrazar Isaías 53, pero no pueden disfrazar todo. Entonces, para evitarse ese trabajo, directamente los Hanevim, los profetas, no los estudiamos. Estudiamos el Pentateuco. Que de hecho, esto es materia de otro estudio. Torá no es solamente ley, no se refiere solo a la ley mosaica. Torá quiere decir instrucción. Y Torá habla de la instrucción de Dios. Por eso alguno puede preguntar, ¿cómo si no estamos bajo la ley tenemos que seguir obedeciendo? Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, habla de la ley de Dios y que me deleito en la ley. Claro, cambie la palabra ley, la palabra Torah, por instrucción y ahí usted va a entender la palabra. Me deleito en la instrucción de Dios. ¿Por qué Jesús dijo en Mateo 5:17? Dijo, va a pasar el cielo y la tierra, pero no va a cambiar ni una tilde, ni un yod, que fue traducido como J. La J no es una letra del alefato hebreo. Ni un yod, ni una tilde de la ley. Y cualquiera que nos pregunte, ¿y ustedes no guardan la ley? Sí, guardamos la ley. Pero todo lo ceremonial era figura de Cristo, y Cristo ya vino. Entonces hoy no seguimos ceremonias, hoy seguimos las pisadas de nuestro Shabbat. Shabbat significa en hebreo reposo. Y Shabbat no es un día, es una persona que estaba representada en la ley por un día, pero cuando vino Cristo se cumplió. Por eso Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso el Señor dice que si somos fieles, leemos en la carta de los Hebreos, vamos a entrar en su reposo. Y la carta de los Hebreos dice, ya no es un día, puede ser hoy. Amén. Bien. El ámbito espiritual, el ambiente, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Hubo uno en Perú, bastante grave en estos días. Proliferación de falsos profetas. Hay falsos profetas como para ser dulce. Y va a haber más. Y va a haber más. Por eso estamos en el tiempo de Babel. Babel es confusión, la Babilonia espiritual. Ya hay cristianos que no saben qué creer. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Y si no podemos tener todo claro, hay algunos que son muy parecidos, pero tenemos la palabra y la palabra es la que nos va a dar discernimiento. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos es lo que marca quién es verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Por eso el diablo ha impulsado tanto el analfabetismo bíblico para que el pueblo de Dios sea engañado. Si hay una iglesia, por más que se llame evangélica, que el pastor le dice, usted va a creer solo lo que yo digo y no lea la Biblia, agárrese, eso es una secta. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que ser como los creyentes de Berea, que todo lo que se predicaba, lo que Pablo enseñaba, ellos lo recibían, no tenían un espíritu rebelde. Porque después está el rebelde, que dice, no, esto yo no estoy de acuerdo. Bueno, arranque la hoja de la Biblia, tírela. Recibían todo lo que el apóstol les enseñaba, pero después iban a la casa y agarraban la ley del Señor, y corroboraban. Está bien, el mensaje está acorde a la palabra. Usted tiene que estudiar la palabra, usted tiene que tener criterio propio en la guía del Espíritu Santo, no interpretar como usted se le antoje. Pedro dijo, no es de interpretación privada la Biblia, pero sí usted tiene que tener formación bíblica. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y recibe el mensaje de la palabra,
quien esté aquí predicando, impartiendo el mensaje, usted lo va a recibir y va a tener un anclaje mayor en su vida, porque usted ya en su casa tiene una relación con Dios, usted ora, usted lee la Biblia. Usted no es ignorante y no está en una iglesia donde le prohíban leer la Biblia, sino todo lo contrario. Una iglesia donde desde acá le vamos a dar manija toda la vida para que usted agarre la Escritura. Se forme en Dios. Hoy la tiene, ya no está prohibida. Aquí por lo menos. Hay países que sí. Vamos a aprovechar esa libertad. Estudie la palabra del Señor. Y eso le va a evitar. Desde aquí nunca vamos a tener la intención de engañarlo, todo lo contrario, pero sí hay mucho material por ahí dando vuelta y no todo es bueno. Multiplicación de la maldad. Hoy usted ve que ya la gente normal actúa con maldad. En la calle hay maldad. Hay egoísmo. La mayoría de la gente hoy se mira el ombligo, nada más le importa lo que a él. Hay de repente una persona que es juzgada por la justicia y está ahí inerte y está hasta que le dictan la condena y ahí llora. Y no llora porque se arrepintió, llora por lo que le va a pasar. Hay egoísmo, hay maldad, hay falta de afecto natural, como Pablo le dijo a Timoteo. Ya padres que asesinan a sus hijos, hijos que asesinan a sus padres. Hace algún tiempo tuvimos aquí en Argentina un caso, un hijo que mató al padre porque estaba medio ahorcado económicamente y para quedarse con la herencia, y el tonto era hijo único. Era hijo único. Parece que quiso acelerar las cosas. Sin afecto natural, gente dominada por demonios. No es otra cosa. Notable enfriamiento del verdadero amor. Total desinterés de las cosas de Dios, aún entre los cristianos. Absorbidos por la rutina, por los entretenimientos y por sus propios planes y metas personales, terrenales. Está bueno tenerlas, no hay que vivir sin metas, pero que nunca esas metas sean lo principal en tu vida. Mi meta principal es que cuando suene la final trompeta, irme con el Señor. Y mientras estemos en la tierra, ganar almas para Cristo. Y después viene todo lo demás, cosas muy buenas, muy importantes, pero están detrás de eso. Lo principal es el amor a Dios, las cosas del Señor. Amén. Veíamos en Daniel 12:4, eso fue lo último que leímos 2 miércoles atrás, el aumento vertiginoso del ritmo de vida y de la ciencia y la tecnología. El adelanto que no hubo en siglos, en pocos años. Nosotros somos de una generación bisagra, nosotros nacimos poco más de la mitad del siglo XX, iba a decir el XIX, no, tan viejos no somos, del siglo XX, tuvimos el cambio de siglo y el cambio de milenio, y encima, para los que tienen buena memoria, tuvimos 2 cambios de siglo y de milenio. Porque fue el fin de siglo, el fin de milenio del 2000 y después dijeron, no, estábamos equivocados en el 2001, otra vez a celebrar el fin de siglo y de milenio. Nosotros éramos los que escribíamos, yo me acuerdo, escribía cartas, mi papá me dictaba, mi abuelo, espero que al recibir esta misiva usted se encuentre bien de salud, todas esas cosas yo las escribí. Llegué a usar el SSS, que nadie debe saber acá, o poco. No digas, estás delatando tu edad. Por eso algunos dicen, no, yo no sé lo que quiere decir. Su seguro servidor. La educación que había cuando uno se despedía en una carta, y a veces se abreviaba SSS, su seguro servidor. Me despido de usted, fulano de tal, su seguro servidor. Y pasamos ahora al smartphone y a la gente que escribe con horrores de ortografía y que ni te saluda y que ni lee lo que le escribiste. Pones un aviso, el precio, y te empiezan a preguntar, precio. Y no estás leyendo, son 4 o 5 palabras. Todo eso está anunciado en la palabra. Y el aumento de la ciencia, pero el aumento también, y esto lo habíamos dicho, y esta es la parte positiva, ¿no? De la revelación del Espíritu Santo, de lo profético. Hoy entendemos cosas que grandes profetas de la antigüedad
no tenían ni siquiera un anclaje para comprenderlo. Y hoy nosotros lo podemos entender. Y tenemos que dar gloria a Dios por esto. Ayer justamente, dato de color, estábamos charlando con mi padre y buscando la forma de explicarle lo que es, porque nos preguntó lo que era la inteligencia artificial. Y tratar, porque la gente mayor no tiene un anclaje para poder comprender. Son muchas cosas que hay que ir entendiendo, ¿no? Y bueno, lo probamos un poquito ahí y mi viejo medio se puso como un niño, ahí estaba jugando, preguntale tal cosa, decía. A ver qué dice. Hay cosas que están superando lo que nosotros esperábamos, pensábamos y ya hasta es temerario, ¿no? El aumento de la ciencia y la tecnología. Y vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículos 1 al 3. Bajo esta consulta, Sí. ¿es normal que un cristiano se enfríe? No debería, pero sí. Cuando se descuida. El descuido no es que vos estás bien en Dios y buscás a Dios y estás en humildad y de repente te tiraron un balde de agua fría y te congelaste, no. No viene así. No es una gripe que de repente te la pescaste y bueno, te contagió. Comparando con una gripe, ¿no? Cuando bajaron tus defensas espirituales, ahí te puede prender. El tema de la frialdad o la tibieza, lo cual es peor todavía, ¿no? Lamentablemente, normal viene de norma, por norma no. Por norma el creyente tiene que mantenerse, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Vuelve a tu primer amor, creo que fue a la iglesia de Éfeso, que le dijo, hay algo que tengo que reprochar, te has dejado tu primer amor, y tu primer amor es Dios, no es una etapa de la vida cristiana, es Dios nuestro primer amor. Ahora, cuando vino la frialdad es porque nos descuidamos, o nos atrajo más otra cosa, y nos dejamos enroscar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos tenemos que olvidar que somos soldados de Cristo. No dejar de escuchar la voz de Dios. Hoy hay muchas distracciones. Hay muchas distracciones, sí. Décadas atrás no existían. Y esas cosas hay que controlarlas uno, no esas cosas controlarnos a nosotros. Así es. Así es. Bueno, este aparatito, esto es terrible. O las cosas que se ponen de moda, por ejemplo el gimnasio. Sí, también. Bueno, eso, ¿está mal el cuidado del cuerpo? No. Muchos hacen gimnasia por razones de salud y está bien, está perfecto. Pero hay personas que ya, y quien va a un gimnasio va a saber que es cierto lo que estoy diciendo, ya tiene una cultura de es como una idolatría del cuerpo, que es un espíritu que viene de los griegos. Los griegos eran de cultivar el intelecto y cultivar el cuerpo. De ahí vienen los gimnasios y demás. Viene de los griegos. Pero lo espiritual, cero. Entonces, ¿Pablo qué dice? Pablo no dice el ejercicio físico es malo. No, pero dice que el ejercicio físico para poco aprovecha. Lo espiritual es lo eterno. Entonces usted ve gente que está obsesionada, esta es la palabra, la obsesión. Y todas las fotos que va a poner están... Y las mujeres ni hablar, no lo voy a hacer. No lo pidan. Sí. Entonces hay una obsesión. ¿Cuántas horas? Entonces habría que preguntar cuántas horas de gimnasio y cuántas horas de oración o de lectura de la Biblia, cuántas horas de congregación tenés en el mes, ¿no? Está bien, por cuestiones de salud a veces hay que hacer ejercicio, pero no entrar en la obsesión. Ahora, si yo tengo culto a las 8 de la noche y gimnasio a las 8 de la noche, ¿qué hago?
Menos mal que hay algunos que vendrían al culto, los otros están pensando todavía. Porque lo que se ve es perecedero. ¿Mm? Sí, bueno, ni hablar. Antes por lo menos el que iba a un gimnasio escuchaban heavy metal. Ahora, bueno, no voy a entrar en el tema. Pero es así. ¿Qué nos dice la palabra? Lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, ¿hay que cuidar el cuerpo? Sí. ¿Es templo del Espíritu Santo? Sí. Pero si no alimento mi espíritu y mi alma, es lo primero, porque eso es eterno. Este cuerpo un día, sano, enfermo, joven, viejo, como sea, se queda acá. Se queda acá. Y es el alma y el espíritu, y es el alma la que es eterna y va a ocupar, si somos fieles a Dios, un cuerpo glorificado que no va a necesitar gimnasio. Y les voy a decir algo que los va a poner contentos, tampoco va a necesitar dieta. Es verdad. Entonces, ¿estoy poniendo demasiadas fichas en este cuerpo que se va a quedar acá? ¿O preparo mi alma para ocupar el cuerpo glorificado que el Señor me tiene reservado? Hay que pensarla, ¿no? Hacer buen negocio. El Señor nos ayude. Sí. También. ¿Los? Sí. Que antes eran la base, los carbohidratos eran la base alimenticia en la pirámide, hoy son el demonio. ¿Mm? Y usted ve, nosotros hemos conocido gente que son vegetarianos o veganos y están excedidos de peso. ¿Por qué? Porque para no comer carne comen multiprocesados que son un veneno para la salud. Un veneno. De hecho, los vegetarianos antes se hacían vegetarianos, que la diferencia con el vegano es que el vegano no come nada derivado de animal. El vegetariano no come carne, pero sí lácteos, huevo, come proteínas. Lo hacía por cuestión de salud, por una razón de cuidado de la salud. El vegano es militante de un colectivo, ¿sí? Son los que van a las vidrieras de McDonald's y le dicen asesinos de vacas, le ponen. Sí. Y no lo hacen por la salud, lo hacen porque los animalitos sufren. ¿Y si los animalitos entre ellos se comen? Mire cómo le va a la vaca, es vegana y nosotros la comemos. No le va muy bien por ser vegana. Bueno, la estupidez humana, ¿saben que cuando uno observa y analiza todo esto, el hombre a medida que se aleja de Dios se vuelve más necio? Se vuelve necio. Por eso acercarnos a Dios es acercarnos a la luz. El Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad y toda justicia, no nos permite caer, nos permite darnos cuenta, esto es un engaño del sistema, está el enemigo aquí detrás. Sobre todo que sabemos que todo está contaminado, ¿no? Todo en el mundo está contaminado, pero dice la palabra que tenemos que orar y agradecer. Amén. Amén. Dar gracias por la comida, el Señor la bendice. ¿Sí? Si servimos y adoramos a Dios, ¿cuál fue la promesa de Dios a su pueblo? Bendeciré tu pan y tus aguas. Y tenemos que creerlo, porque si yo digo, bendeciré tu pan y tus aguas, Señor, bendice el alimento. Uy, no, esto tiene muchas calorías. Chao, mi oración se fumó. Porque la oración debe ser con fe. Dice que si pedimos algo sin creer... Claro, bueno, ahora uno no lo va a hacer, eso ya entra en otro terreno. Claro, conscientemente. Porque hubo muchos que quisieron demostrar, yo voy a mostrar el poder de Dios y se murieron. Fue el caso de por ejemplo, el apóstol Pablo, que en la isla, creo que fue la isla de Malta, que fue picado por una serpiente. Y todos decían, escapa de la justicia terrenal y la justicia divina lo alcanzó. Y él sacudió la serpiente en el fuego y cuando todos estaban esperando así que se hinche y que se muera, y cuando vieron que no pasaba nada, cambiaron de opinión y dijeron, es un dios. Así de rápido cambia el hombre, es un dios, y lo querían adorar, ¿no? Bueno, ahí se aplicó eso. Y en otros casos también, donde han querido envenenar a siervos de Dios, pero hubo casos
donde han envenenado siervos de Dios y murieron. Y en Hebreos 11 podemos encontrar eso. Algunos aceptaron el rescate, pero otros dijeron, si tengo que ser mártir, lo voy a hacer. Algunos Dios permite que den su vida por el Evangelio, ¿no? Esa es una realidad. Cuando dice todas esas promesas, no beberán cosas mortíferas, no os hará daño, no es que todo el mundo va a beber un veneno y va a sobrevivir. Está diciendo de cosas que iban a pasar en la historia de la iglesia, ¿sí? Pero no es una generalidad. Y por supuesto, ¿no? Como decíamos, si somos conscientes de esto tiene veneno, no lo tomo. El profeta David le echó harina en ese potaje que era. Sí. Eran unos frutos venenosos y el de la comunidad de los profetas no lo sabía. Y el primero que probó dijo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Se dio cuenta y no había otra cosa, era una época de necesidad, ¿no? Y dijo, bueno, traigan un puñado de harina, lo echó en la olla el profeta, y Eliseo fue, y no hubo más veneno. Y dijo, listo, coman tranquilos, ¿no? Las aguas de Mara fueron transformadas, aguas amargas. Bien. Aumento vertiginoso del ritmo de vida y de la ciencia y la tecnología. Y la apostasía, que apostasía es abandonar la fe o renegar de la fe, pero no solamente negando directamente la fe, diciendo yo no creo más en Cristo, no soy más cristiano. La apostasía más peligrosa es aquella de aquel que aparentemente permanece en la fe, pero introduce doctrinas heréticas. Nunca dice yo abandono la fe, pero en la acción está abandonando la fe. Porque cuando hablamos de la fe cristiana, estamos hablando de la fe verdadera. Esa fe sin mácula que tenía la familia de Timoteo, por ejemplo. No está hablando de una fe pervertida, tergiversada, mal basada, porque todo el mundo tiene fe. Pero la fe que te salva es la fe en Cristo. Y es la palabra del Señor, la fe en su palabra. La gente tiene fe en el universo, tiene fe en los astros, tiene fe, como dice el pastor siempre, tiene fe de que su patrón le va a pagar y por eso va a trabajar. Y está bien, pero va a cobrar el sueldo, pero si no tiene la fe en Cristo no se salva. Entonces, la apostasía no es solamente negar verbalmente la fe, sino introducir o permitir que alguna doctrina, como lo llama la Biblia, doctrinas de demonios, porque todo lo que sea para hacer perder a la gente y confundir, viene de parte del diablo. No hay eufemismo en esto. No, la confusión, no, viene del infierno mismo. Espíritus de engaño. ¿Sí? Que entraron, hubo muchos profetas apóstatas en la época de Acab. Dice que había no solo los 400 profetas, 450 de Baal, 400 profetas de Aserá, eso los pasaron para el otro mundo, en ese tiempo que la lucha sí era contra carne y sangre, el profeta Elías. Pero después tenía 400 profetas que supuestamente eran profetas de Dios y eran apóstatas. Iré a pelear contra estos enemigos, sí, ve, porque Dios ha dicho que te va a dar victoria. Y todos a una profetizaban lo mismo. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar victoria. Uno se hizo unos cuernos de hierro y dijo, con estos cuernos acornearás a los sirios, que esto, que el otro. Y Josafat, que era rey de Judá y que era amigo de Acab, le dice, che, y no queda, a Josafat le sonó raro, porque era un hombre temeroso de Dios. Dijo, ¿no queda ningún profeta acá por quien consultemos? Sí, hay uno, Micaías, pero siempre me profetiza mal. No lo querían. Al profeta que dice la verdad, no siempre va a profetizar bien, va a profetizar la verdad y no le va a gustar al pueblo muchas veces. Yo siempre digo, con toda sinceridad, hermano, yo no puedo bendecir su vida si usted no está en obediencia con Dios. Yo puedo proclamarle bendición y a usted le va a ir mal. No puedo ser un engañador. El profeta primero lo que trata de hacer cuando el pueblo está desviado es llevarlo de nuevo a los pies del Señor para que no sufra malas
las consecuencias de sus malas acciones. Y vino Micaía, y Micaía primero dice, sí, lo que dicen ellos tiene razón, anda a pelear con los sirios que te va a ir bien. Y hasta el mismo Acab le sonó raro, dice, qué raro, este me está profetizando bien. ¿Por qué? Porque Acab sabía que estaba mal, que él estaba torcido. Y ahí cuando le dijo, no, decime la verdad, le empezó a profetizar su ruina. Imagínense los 400 profetas que estaban ahí. Pero dice que Dios dijo, ¿quién inducirá a Acab para que vaya y sea derrotado en la guerra y muera? Porque murió en esa batalla Acab. Y dice que vino un espíritu de engaño, dijo yo, seré espíritu de engaño en la boca de los profetas y lo induciré para que vaya y pelee. Y fue tanta la misericordia de Dios que un profeta que no se había apartado de la verdad, Dios permitió y le dio palabra para que le advierta, pero él le creyó a los 400 mentirosos. Hermanos, la apostasía que anuncia la palabra es masiva, es masiva. Y no porque haya 400 que dicen sí y viene un hombre de Dios dice no, a los 400 tienen razón. No te dije yo, le dice a Josafat, que este me viene a profetizar mal. Lo hizo meter preso. Y fue igual a esa batalla. ¿Sabe lo que pasó en esa batalla? Alguien tiró una flecha a la aventura, al azar. Y Acab estaba disfrazado para que no lo reconozcan que era el rey de Israel. Y sin embargo esa flecha vino y se le metió entre las juntas, entre el coselete de la armadura, y quedó malherido. Y le dijo al chofer de su carro, le dijo, sácame de la batalla. Y arreció tanto la batalla que no lo pudo sacar. Estuvo todo el día y se desangró. Apostasía. Estos 400 profetas no dice la Biblia que eran de Baal ni de Aserá, eran supuestamente profetas de Dios. Cuando preguntaba Brenda, ¿puede un cristiano enfriarse o es normal? Si se descuida, sí. Si descuida su vida espiritual es normal. Estos hombres, por algún lado, o por el orgullo, o por el amor al dinero, por lo que fuera, les entró el enemigo. No es que de repente un profeta de Dios que es usado por Dios y está en comunión con Dios, viene el diablo y lo usa. No. Algo pasó con esos hombres. Y uno se enojó y le dio una bofetada a Micaía y le dijo, ¿por dónde se fue? Dice, el Espíritu de Dios de mí y se fue a ti para revelarte otra cosa. Le dijo, cuando vos estés muerto hoy te vas a enterar por dónde se fue. Así le dijo. Porque vos también vas a morir. Apostasía. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, eso es el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La NBI dice, no pierdan la cabeza, ni os conturbéis, no se alarmen, ni por espíritu con minúscula, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? El anticristo. Y hubo una confusión con este pasaje cuando dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento. ¿Dónde vamos a reunirnos con Él? ¿En las nubes? ¿En el aire? No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué advierte esto Pablo? Porque hubo predicadores, supuestos apóstoles, porque en el tiempo del apóstol Pablo había muchos falsos apóstoles también, él lo denunció muchas veces, que empezaron a predicarle a la gente, ya estamos en la tribulación. Y yo lo he escuchado en estos tiempos, hace meses atrás. Algunos que dicen ser judíos mesiánicos dicen, ya estamos en los primeros 3 años y medio. Yo le preguntaría, ¿de dónde está el anticristo? Cuando habla el versículo 1
Vamos a prestar atención y analizarlo juntos. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de lo que hemos aprendido respecto al arrebatamiento. Pero luego menciona otro suceso. Versículo 2. En el sentido que el día del Señor, y hay una mejor traducción en la NBI. La NBI dice, el día del Señor ya ha llegado. ¿Qué es el día del Señor? Amós dice, ay de los que quieren el día del Señor. Si el día del Señor no va a ser de gozo ni de paz, va a ser de angustia, de guerra, de destrucción, de tristeza. ¿Para qué queréis el día del Señor? El día del Señor está determinando esos juicios que se van a derramar durante 7 años sobre la tierra. Está hablando del periodo de gobierno del anticristo, de manera que cuando dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, no está hablando del arrebatamiento. Y esta es la confusión que muchos de los que creen que vamos a pasar por la tribulación están analizando mal estos textos. Primero habló del arrebatamiento en el versículo 1, pero luego está hablando, no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor. No va a comenzar, esto es lo que el Espíritu Santo dice, no va a comenzar los 7 años de tribulación y gran tribulación sin que antes se manifieste una apostasía masiva y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces algunos han analizado mal y relacionaron no vendrá con el versículo 1 y dijeron no, Cristo no va a venir, primero tiene que venir el anticristo. No, lo que está diciendo es que el día del Señor no vendrá. Esos juicios de Dios, esa etapa de 7 años no comenzará a correr hasta que no haya una apostasía masiva y el hombre de pecado, el anticristo, se manifieste. Por lo cual nos da a pensar que es probable que antes que seamos arrebatados, quizás ya se esté manifestando quién es. Podríamos decir casi con seguridad. Y si es con seguridad o sin seguridad no me interesa porque yo no espero al anticristo, yo espero a Cristo. Pero podríamos decir casi con seguridad que hasta vamos a ver quién es. Se va a perfilar alguien, este perfila para líder mundial, este viene a solucionar todos los problemas del mundo. Este es el que Israel, engañado, como decía la pastora Susi hoy, porque va a engañar a Israel principalmente, va a decir, este es el Mesías que estábamos esperando. ¿Por qué Israel está permeable a ser engañado por un falso Mesías? Porque rechazó al verdadero. Cuando el ser humano, y esto es un mensaje evangelístico, cuando el ser humano rechaza la verdad, inmediatamente es prisionero de la mentira. Cuando un ser humano rechaza a Cristo, el diablo toma esa vida. Cuando un ser humano dice, a mí Dios no me va a decir qué tengo que hacer, porque yo hago lo que quiero, el diablo dice, sí, vos haces lo que querés, vos haces lo que yo quiero. Cuando salimos de la luz, ¿a dónde entramos? En las tinieblas. Israel lo rechazó al verdadero Mesías y Jesús se lo advirtió y le dijo, ustedes me rechazan a mí, que vengo con toda la autoridad y en nombre de mi Padre, pero un día va a venir uno en su propio nombre y ustedes lo van a recibir. Ellos ni enterados de lo que le estaba diciendo Jesús. No se dieron cuenta. Por eso digo que Dios nos está dando una revelación mayor, porque hoy leemos ese versículo y todo el creyente que lee esto y está conectado con Dios dice, les profetizó el anticristo. Es claro. Entonces lo que está diciendo el apóstol aquí es el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Vayan anotando las citas. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Conocido este pasaje, ¿no? Y alarmante a la vez. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La traducción más correcta es tiempos feroces. Tiempos feroces. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, por ende desobediente a toda autoridad, ¿no? Ingratos. ¿A cuánta gente usted ayuda y le van a pagar mal? Nosotros somos profesionales de eso. Gente que hemos ayudado y que no hemos tocado trompeta y nos pagaron con habladurías, nos pagaron con calumnias, nos pagaron mal. Pero Dios es el que da el pago. Así como Dios recompensa cuando haces el bien y el hombre te falla, no te importe, que no te importe, no te hagas problema, Dios te va a recompensar. Nunca Dios dijo que el hombre te va a recompensar. Aunque hay personas que sí tienen gratitud y son instrumentos en las manos del Señor y por ende esas personas también van a ser bendecidas. Pero generalmente el hombre no te va a recompensar. Dios, no esperes del hombre, espera de Dios. Amén, de Dios. La palabra del Señor nos enseña que el hombre impío en tierra de rectitud actúa mal. La gente perversa, la gente que tiene estas características espirituales, no creas que si le haces el bien te van a considerar, ni sueñes. Ah, bueno, si yo le ayudo no me va a robar, te va a robar igual. Es más, te va a robar con más ganas, va a decir, este es un tonto. Yo los he escuchado hablar, yo sé cómo piensan. Ah, bueno, me va a tener misericordia porque le hago el bien. No te va a tener ninguna misericordia. El impío es impío. Amadores de sí mismos, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Por naturaleza vas a amar a tus hijos. Los hijos van a amar a los padres porque hay un lazo que eso no se aprende en un colegio, es normal, es natural. Por eso, por afecto natural, nosotros si amamos a Dios, no vamos a tener dioses ajenos, no vamos a, por lo menos dentro de todo lo posible, no vamos a fallarle a Dios. Y si fallamos nos va a doler, porque amamos a Dios. Y por naturaleza Dios nos ama porque somos sus hijos. Dios no hace un gran esfuerzo para amarnos, es natural, es afecto natural de Dios amar a su pueblo. Israel está desviado y rechazó al Mesías, y Dios está enojado, pero los ama. ¿O cuando te enojaste con tus hijos alguna vez dejaste de amarlos? No, te podés enfurecer, el amor sigue intacto. El amor sigue intacto. Afecto natural, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desobedientes a los padres, sí. Por eso desobediente a toda autoridad, ¿no? Intemperantes, gente impulsiva que no la frenás con nada. Pará, calmate, se quieren comer el mundo. Hasta que viene uno más loco que él y lo calma, ¿no? Dice un dicho criollo que a cada caballo le llega su San Martín. Porque esto también tiene consecuencias de lo que hacen, ¿eh? Pero está hablando aquí de una naturalización de todas estas condiciones de la gente. O sea, esto va a ser como una onda expansiva. La humanidad va a estar contaminada por todo esto. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno aquí empieza a ver y dice, ¿está hablando del mundo? ¿Solamente del mundo? Cuando leemos esta conclusión, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice al final? Bueno, tenés que amarlos porque son tus hermanos, pobrecito, es mi amigo, hice amistad con él. A estos evita. Ora por ellos, ámalos, pero evita el contacto con esta gente.
porque en el mundo espiritual existe algo que es contaminación. Si usted se junta con alguien rebelde, con alguien calumniador, con un amador de sí mismo, con un impetuoso, con un intemperante, pero es creyente, es mi hermano. No, 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 el título no salva a nadie. Fíjate los frutos, dijo Jesús. Fíjate los frutos. ¿Querés ver qué tipo de árbol es? Fíjate los frutos. Vos te juntás, haces causa común, te van a contaminar. Y el que es contaminado sufre consecuencias. Si yo de repente tengo, no sé, alguien comete un crimen y yo lo conozco, lo sé, fui testigo y lo callo, y después la justicia se da cuenta de que yo sabía, ¿qué me imputan a mí? Ser cómplice. Ser cómplice. Ser alguien que tapó. Entonces nos volvemos cómplices, y como cómplices, la justicia divina también nos cae. Evítalos, evítalos. ¿Qué dijo Pablo? Con los tales ni aún comáis. Está hablando de gente cristiana, entre comillas. Por lo menos que alguna vez quisieron mostrar apariencia de piedad, pero dice que sus hechos niegan la eficacia de la piedad. A estos evita. Notable influencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una notable influencia demoníaca en los hombres, en el carácter de los hombres, y lo que es peor todavía, no solo en el mundo, sino también en las iglesias. Líbranos, Señor. Líbranos de esto. Yo recuerdo hace años atrás, una vez que vivía en Buenos Aires, viajé a visitar a mi padre en Canals, provincia de Córdoba. Es un pueblo chico de 10.000 habitantes. Y estaba en el cruce de rutas esperando un taxi para que me lleve a la casa de mi padre. Y llegaron dos autos, que eran muchachos que venían de un boliche. Los del auto que venían adelante se bajaron, venían en el mismo coche, escuchen esto, hasta gracia les va a causar. Se agarraron a trompadas y se subieron al mismo auto y se volvieron. Y yo me quedé. Y me dice, charlando con un playero ahí, era la madrugada, me dice, no, acá cuando tienen una historia en el boliche, dice, para evitar problemas con la policía, vienen acá al cruce, se sacan las ganas y ya se hacen amigos y vuelven. Hoy en día, agarran entre 5 o 6 a uno, lo matan. Hay una crueldad inusitada. Muchos actos violentos, incluso en el interior. Antes decíamos, eso es de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba. No. Hace poco, hace unos meses o el año pasado, en el Volcán, que es un pueblito turístico hermoso, muy poquita gente, mataron a pedrada a un recolector de residuos porque les molestaba el ruido del camión de los residuos. Salieron 5 inadaptados y apedrearon a un pobre trabajador en el Volcán, no en Nueva York, no en Chicago, no en Buenos Aires, aquí en San Luis. ¿Ustedes se dan cuenta? El carácter de los hombres influido por demonios. Influido por demonios. Y esto es cada vez peor, cada vez hay que cuidarse más. Y cuando hablo de cuidarnos más, no es solamente estar atentos, que tenemos que estar atentos, sino orar. Señor, cúbrenos con tu sangre. Guárdanos. Esto no es cuento. Porque si Dios no cuida la casa, en vano vela la guardia. Si Dios no cuida la ciudad, dice, en vano vela la guardia. Necesitamos estar atentos, pero tenemos que pedir que el Señor nos cubra. Porque hoy con mucha gente ya no funciona de que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso más bien va a funcionar, va a terminar funcionando con creyentes que pueda haber una discusión, pueda haber una diferencia y vamos a aplicar la palabra del Señor y como el Espíritu Santo, en casos donde el Espíritu Santo está en ambas personas, la cosa se va a solucionar y se va a calmar. Pero cuando hay una persona endemoniada que no razona, ya no es dueño de su mente, sino que el diablo está dominando su mente, apártese.
El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Notable influencia demoníaca en el carácter de los hombres y lo que es peor todavía, no solo en el mundo, sino también en las iglesias. 2 Timoteo 4, 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos estudiando la dispensación del reino. Que prediques la palabra, es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesaria la doctrina. Si el mundo te adoctrina, en los colegios adoctrinan o quieren adoctrinar a nuestros hijos. Todavía está, de manera tan descarada, vienen a adoctrinar. Pero si vos le enseñás la Biblia a tus hijos, estás violando los derechos del niño porque él tiene que escoger. Entonces, ¿por qué me lo querés adoctrinar con todas las porquerías de contenidos que tiene el mundo? Por eso tenemos que contrarrestar, dar doctrina bíblica. Doctrina bíblica, Biblia, palabra de Dios. Pero no solo los predicadores en la iglesia, los padres en la casa, el padre sacerdote en el hogar, la mamá. Los que tienen a mano sus nietitos, sus sobrinitos. ¿Cuál es la influencia que tienen que darle? Palabra de Dios. Y si identificás que alguien de tu familia le mete cosas raras a tus hijos, sacalos de ahí. Porque hay influencias espirituales. Y a veces no entendemos por qué nuestros hijos no los podemos dominar. Póngase a orar y que el Espíritu Santo le dé revelación. Porque no es cuestión de sangre o carne. Ahí también aplica, no es cuestión de sangre o carne. Porque yo lo quiero, lo amo, es mi tío, es mi abuelo, es mi hermano, mi hermana. No, Señor. Ni tu tío, ni tu abuelo, ni tu hermano, ni tu hermana murieron por ti en la cruz. Fue Cristo. Y nadie va a rescatar del infierno a tus hijos si se pierden. Entonces insta, instruye, reprende cuando es necesario, exhorta y mire bien los entornos, mire bien con quién se junta. Sean sabios. Pueblo de Dios, no tenemos que entregar a nuestros hijos en manos del diablo. O quedarnos durmiendo en los laureles, no, porque los hijos de los creyentes son bendición y un profeta dijo que va a ser músico de Marcos Witt. No te duermas en eso. Porque por más que viniera una palabra de Dios real, vos tenés que trabajar en pro de esa palabra. No sucede así naturalmente, ¿eh? Hay que trabajar. Bueno, la palabra dice que mis hijos van a ser de bendición. Yo los voy a educar en la bendición, en el temor de Dios. Amén. Tenemos que tener postura firme. El mundo la tiene. No se anda con medias tintas. ¿Cómo nosotros vamos a dejar que el mundo haga lo que quiera? Predica la palabra. Hable de Cristo. Amén. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias que son los malos deseos mundanales de la carne que dominan al que no es dominado por el Espíritu de Dios. Y yo digo, hay que analizar este versículo, es alarmante lo que dice. No está diciendo que va a haber un montón de gente escuchando a un falso maestro. Está diciendo que por cada oyente se va a poder amontonar un montón de falsos maestros. Está hablando de una proliferación espantosa de falsos maestros. Atentos. Que el Señor nos ayude, ¿no? A cada uno de nosotros. Podemos leer el 5 también, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sirve a Dios, haz lo que tienes que hacer. Y no dejes de hablar de Cristo al mundo. No dejes de darle la oportunidad al mundo de que conozcan a este Salvador que nosotros tenemos. Amén. Aquí nos está hablando el apóstol de una predicación de un evangelio de oferta. Tendrán comezón, no quieren oír la sana doctrina. La sana doctrina pica, la sana doctrina
Siempre se dice, voy a ir a una iglesia donde esté cómodo. Entiendo en el sentido que se dice, ¿no? Obviamente. Si hay presencia de Dios, me voy a sentir bien. Pero en un sentido, tenemos que estar en una iglesia donde la palabra nos incomode todo el tiempo. Como dice un viejo himno, Iglesia de Cristo, sacude el sopor, que vienen las nubes, Cristo el Señor, no te duermas. Un mensaje que nos inquiete, que nos sacuda el nido si nos estamos durmiendo, porque viene el Señor y dice como águilas, salgan, vuelen. No pueden estar apichonados todo el tiempo, hay que volar. Amén. El Señor nos va a ayudar, hermanos. Si estamos con humildad delante del Señor y decimos, Señor, yo solo no puedo, no tengo la fuerza suficiente, pero yo te pido tu auxilio y dame la fortaleza y la postura para que cuando tengo que ponerme firme. Amén. La predicación de un evangelio de oferta desvirtuado y adaptado a lo que la gente quiere oír y no a lo que Dios quiere decir. Eso iba a ser común en los últimos tiempos. Todas estas señales ya se están cumpliendo y van cada vez en aumento. Pero ¿cuál es la última? Mateo 24:14. ¿Quién lo puede leer? Esto es muy conocido. Mateo 24:14. La última señal. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Escuchen bien la expresión. Y será predicado este evangelio. Así dice, ¿no? Este evangelio. No presten atención a otro. Pablo dijo, no hay dos evangelios, no hay mucho evangelio, hay uno solo. Y será predicado el verdadero evangelio, podemos decir, en todas las naciones, en todas las familias de la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Se acuerdan hace un par de miércoles atrás ese videíto que vimos de cómo hoy en día ya es casi imposible decir, nunca escuché un mensaje, nunca me invitaron a una iglesia, nunca me dieron un folleto? Es casi imposible porque el internet, el satélite, las movidas evangelísticas de las iglesias, me encanta cuando los jóvenes dicen vamos a repartir folletos en la plaza, en el centro, es lo que más anhelo que hagan, evangelicen. El Espíritu Santo de Dios nos habló hace más o menos un año atrás, un hermano que estaba predicando en Trafalgar Square, en Londres, y dijo, manda a los jóvenes a evangelizar, que salgan. ¿Tienen planes de ir a visitar hogares de ancianos? Háganlo, pónganse en marcha. Y después es lindo también que jueguen, que tengan su esparcimiento. Por supuesto, no estamos en contra de eso. Es lindo porque es una contención, se hace ese ambiente de amistad con jóvenes que tienen el mismo anhelo que uno, ¿no? De servir a Dios. Eso está muy lindo. Pero no dejen de hacer lo que tienen que hacer. Claro que sí. Hay gente que está esperando, yo sé que ustedes no, porque están bien instruidos en la palabra, pero hay creyentes que están esperando una plataforma con 40.000 personas que los escuchen. No, empiecen por 1, empiecen por 2, por 10, ¿sí? No es cuestión, y algunos sí, por ahí el Señor lo va a llevar a grandes plataformas, yo no digo que no, por favor, pero no tenemos que esperar eso. Yo tengo que salir a evangelizar, mi compañero de la facultad, mi compañero de la escuela, mi compañero de trabajo. Evangelizar, haz obra de evangelista, le dijo Pablo a Timoteo, y será predicado este evangelio, ¿sí?, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y cuando venga el arrebatamiento, estamos analizando esta parte de el ambiente que iba a haber en el mundo, las características de los últimos tiempos, ¿sí? Cuando venga el arrebatamiento, la iglesia será arrebatada. Nosotros, no hablo de una institución, hablo de hombres y mujeres que aman al Señor y que aman su venida, ¿sí?
¿Se va a detener la predicación del Evangelio? No, ni el anticristo va a poder detener. Y como va a ser casi humanamente imposible predicar con tanta persecución, el Señor tiene unos personajes de quienes quizá hablemos más adelante, los 2 testigos y los 144.000 elegidos, ungidos con un poder especial de parte de Dios para poder predicar, por un lado, a la nación de Israel, evangelizar a Israel, y por otro lado, a todas las naciones. No se dejará de predicar aún en el día del Señor, en el tiempo del juicio, el evangelio será predicado, pero ya no un evangelio de la gracia. Va a haber que poner la cabeza. Por eso será muy difícil, pero va a haber un grupo que en ese tiempo se va a salvar. Ahora nosotros no vamos a esperar el repechaje, ¿eh? Tenemos que clasificar para el arrebatamiento. Señor, ayúdanos. Porque si alguno fue flojo en este tiempo, en ese tiempo, aunque va a haber muchas sorpresas, ¿no? ¿Se acuerdan la película? La morochita que le decía, no te dejes marcar porque vamos a perder nuestra alma. Resulta que después venía con la marca ahí. En el último momento, cuando vio la guillotina, dijo, no. ¿Saben que eso va a pasar? Los padres que van a entregar a sus hijos, esto va a pasar. Hijos que van a entregar a sus padres, amigos, se entregarán unos a otros, profetizó el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Apostasía masiva no es solo los falsos predicadores o los predicadores que se desviaron, porque algunos empezaron bien, pero se desviaron, sino que está hablando de muchos cristianos que van a dejar la fe, atraídos por el mundo. Está pasando. No hemos sido la excepción aquí, ¿eh? Está pasando. Gente que le atrajo más otra cosa. Había sido que había otro mundo, ¿no? Había sido que había... El mundo siempre estuvo ahí y siempre trajo las mismas consecuencias. Eso no ha cambiado. ¿Cuántos creyentes que fueron rescatados de cosas terribles y te pueden dar testimonio y decir, yo ya estuve ahí y no hay nada bueno? No hay nada bueno. Porque el Señor también siempre estuvo aquí. Siempre estuvo la oportunidad. Siempre las puertas están abiertas para aquel que quiere llegar a los pies de Jesús. Vamos a continuar con la ayuda del Señor el próximo miércoles y doy esta introducción nada más para que usted vaya teniendo un panorama de lo que vamos a ver, que es importante aclarar que la venida del Señor, lo que se conoce como la venida del Señor, es un gran evento dividido en 2 etapas. Primero, el arrebatamiento o rapto de la iglesia de forma repentina y secreta, abrir y cerrar de ojos como ladrón en la noche, todas esas expresiones bíblicas. Y después de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, va a venir la segunda venida presencial de Jesucristo. Un término, esto lo vamos a volver a repasar el otro miércoles. Cuando la Biblia habla de que vienen las nubes en el aire, y nosotros hemos entendido por la palabra que habla del arrebatamiento, que son 2 eventos distintos, segunda venida presencial y arrebatamiento. En el griego usa la palabra parousia, que parousia quiere decir venida, estar con, dice, estaremos con el Señor, en las nubes, en el aire nos vamos a encontrar con el Señor. Pero cuando habla de la segunda venida presencial, donde ahí sí el Señor no se quedará en las nubes, sino que vendrá a pisar la tierra, el monte de los olivos, usa el término epifanía, que epifanía quiere decir presencia física, manifestación. Y ahí se va a cumplir el término todo ojo le verá. Ahí se va a cumplir este dicho del Señor, que así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Señor. Venida del Señor son 2 etapas. Primero arrebatamiento, separado por 7 años del gobierno del anticristo, y luego segunda venida presencial. Ya lo vamos, tranquilos que lo vamos a desglosar en las próximas clases y también van a poder preguntar o aportar alguna cosa. El tema se va poniendo cada vez más interesante. Amén.
Por ahí el otro miércoles ya no estamos acá y vino el Señor. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estemos preparados. Le invito a estar de pie, hermanos. Sí. Claro. Qué tremendo, ¿no? Sí. Está pasando en muchos colegios y bueno, es toda una desvirtuación y una decadencia en la educación que es todo parte de lo mismo, ¿no? Todo lo bueno se va degradando, ¿sí? Por eso el Señor nos da este desafío a nosotros. Ustedes son la sal. La sal es lo que da sabor. No pierdan el sabor. Y la sal es lo que conserva. Es lo que conserva. Cuando no existían los frigoríficos, existían las industrias de los saladeros. La carne se mantenía con la sal. Que el Señor nos ayude a ser los que mantienen, porque yo sé que todo esto va a venir, el anticristo va a gobernar, el mal se va a desarrollar en el mundo, pero mientras la iglesia esté aquí, no tomemos la postura de, bueno, todo está profetizado, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos corremos a un lado? No, tenemos que ser un estorbo para el diablo. Estorbo para el enemigo. Tenemos que mostrar la luz de Cristo en un mundo de tinieblas. Amén. Que el Señor nos ayude. Oramos al Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. Gracias por este tiempo tan valioso en tu presencia. Cuánta riqueza hallamos en tu palabra, cuánta riqueza en tu presencia, Señor. Y cuando estudiamos tu palabra, Señor, se inflama nuestro pecho de gozo, de alegría. Tu palabra dice que todos estos temas son para que podamos erguirnos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra salvación está más cerca que el día en que creímos. Todo esto, Señor, que son anuncios terribles para el mundo, pero Señor, todo esto nos está mostrando la cercanía de tu reino. Señor, la oscuridad de esta noche nos está mostrando la cercanía del amanecer. Señor, por eso te pedimos, Espíritu Santo, llena nuestras lámparas, límpianos, Señor, de todo lo que te desagrada, de todo lo que no es tuyo. Queremos ser, Señor, como lo que le dijiste al profeta Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Yo te voy a usar. Señor, usa nuestras vidas, límpianos, ayúdanos a entresacar lo precioso de lo vil, a ser lavados por tu sangre, a agradarte a ti, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, que nos da la fortaleza, que nos da el aliento, que nos sostiene, que nos guía. Señor, que estemos con nuestras copas rebosando. No permitas que nos enfriemos, que nos entibiemos, y ayúdanos a ser sabios, a cerrar cualquier puerta de distracción. Oh Señor, que no permitamos al enemigo entrar en nuestras vidas, porque no tiene arte ni parte con nosotros. Somos tu iglesia, Señor. Te pertenecemos a ti, te amamos a ti. Ayúdanos a estar firmes hasta el final. A cada uno de mis hermanos, ayúdalos, fortalécelos, asístelos, Señor. Aún los que están mirando por las redes sociales, los bendecimos. Señor, que tu presencia alcance cada lugar donde llega la señal de la radio, donde llegan, Señor, el YouTube. Gente que está mirando, sean tocados por tu Espíritu Santo. El que está dudando, sea fortalecido en la fe, sea establecido, Señor, arraigado en tus caminos. Y aquellos que no te conocen puedan abrir sus corazones. Quita toda incredulidad, rompe toda dureza. Señor, allí donde hemos sembrado la semilla del Evangelio, que pueda caer en buena tierra, que pueda dar frutos. Queremos ver almas, vidas salvadas por ti, Señor. Úsanos, unge nuestras vidas, unge nuestras bocas y ayúdanos a ser de buen testimonio y poder, Señor, mostrar la luz de Cristo en un mundo que está en tinieblas. Mientras tu iglesia, mientras nosotros estemos aquí, Señor, que podamos ser el candelero,
y que tú estés en el centro, Jesús. Te damos gloria y te damos honra. Y sabemos también que mientras estemos aquí, tú te vas a ocupar de aquellas cosas que no podemos. Tú vas a abrir puertas de trabajo. Tú vas a proveer a tu pueblo sobreabundantemente todas las cosas. Tú vas a traer salud donde hay enfermedad en el nombre de Jesús. Vas a seguir haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, porque tú dijiste: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No va a faltar, Señor, tu gracia. No va a faltar tu poder hasta el último momento que tu iglesia esté en la tierra. Oh, Señor amado, aun cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En naciones que hoy se levantan contra tu pueblo, tú estás salvando vidas. Tú estás mostrando tu gloria, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros y dejamos todo clamor, toda petición, Señor, a tus pies y confiamos en ti. En el nombre glorioso y por los méritos de Cristo Jesús decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Él. Tú eres digno, Señor. Tú mereces toda la gloria y la honra. Recíbela, Señor. Recibe la gloria. Recibe la alabanza de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén.